No, eso está bien. Hola, bienvenidos a todos a la charla online del día de hoy, donde vamos a hacer la presentación del Consenso Argentino de Restricción del Movimiento Espinal. Eh, Les voy a pedir por favor que silencien los micrófonos y, bueno, cualquier problema que haya me avisan, si se corta o algo, lo que sea, no hay problema. ¿Eh? Eh, Esta charla ya la hemos dado, fíjense que este consenso que vamos a presentar es el 2021, pero todavía hay gente que no conoce el consenso, o algunos escuchó hablar y no sabe muy bien qué es, así que la vamos a repetir cada 6 meses más o menos, vamos a estar repitiendo esta charla, porque una de las cosas, como después vamos a explicar en las diapositivas, en la presentación, en la charla de hoy, ¿de qué sirve algo si la gente no lo conoce? Entonces, ¿de qué sirve tener un consenso si no se conoce? Así que todo lo que podamos hacer para difundir este consenso, bienvenido sea. Lo único que le pido siempre que citen la fuente original de donde se descarga el archivo, que es la Academia Nacional de Medicina, y que usen el documento que es libre, lo pueden descargar de Google sin problema. Eh, para que no haya errores de lo que dice o no dice el consenso. Y también les recomiendo que lo puedan leer, son varias páginas, nosotros vamos a hacer un resumen hoy, pero que lo puedan leer para que no haya dudas o nada confuso con respecto a qué dice, qué no dice. ¿Mm? Vamos a hacer la charla, después va a haber espacio para preguntas, dudas, consultas, así que vamos a arrancar. Bueno, como les decía, ahí tienen la dirección de mail. Lo que vamos a ver, esto es un documento que está en internet, en la Academia Nacional de Medicina y en otras páginas también, de todas las sociedades que, que- que participaron en este consenso, ¿m? Que es el primer consenso intersocietario sobre restricción al movimiento espinal. Tuvo a cargo el doctor Jorge Neira, Silvio Aguilera como coordinadores. Se publica en el año 2021. ¿M? Como ustedes pueden ver ahí. Les voy a contar un poquito de historia de este consenso. Se hizo en pandemia. No puedo decir que en pandemia participé en un consenso. Esto arrancó, Esto arrancó, bueno, ya hacía un tiempo que se venía hablando sobre diferentes sociedades, diferentes referentes, hablando sobre este tema de la restricción espinal. eh, y bueno, perdón, queríamos ver qué posibilidad había de generar un consenso para que, para que pueda, bueno, todo este tema que era bastante polémico, por así decirlo, que era poco conocido en realidad, sobre cuándo utilizar la tabla y collar en la atención de los pacientes con trauma. Y bueno, afortunadamente en julio del 2020, ahí les muestro un mail que recibí personalmente y junto a que recibimos todos los que participamos en la confesión de este consenso. ¿M? Y también otra cosa positiva, que estas dos palabras, consenso y argentino, muchas veces no se llevan bien. Vivimos en el país de que todos pensamos que sabemos todo, todos somos expertos en algo o en todo, que es lo peor. Si fuéramos expertos en algo y nos juntamos con otro, no hay problema. Y en esto lo mismo, ¿eh? Todo el mundo piensa que sabe todo. Y en medicina de emergencia ni les cuento. ¿Eh? Uno lee un libro y ya se hace instructor de algo. No tenemos la capacidad autocrítica de reconocer los límites. Y lo peor de todo es no tenemos la capacidad de juntarnos con otras personas y ser mejores profesionales. ¿Mm? Así que bueno, a pesar de todas las circunstancias, en el año 2020 sí se logró generar este consenso argentino y en julio del 2021, es donde ya se terminó la etapa de realización del consenso y como ustedes ven ahí ya estaban los primeros esbozos y se termina de publicar con,
con bueno, la anuencia de la Academia Nacional de Medicina, que fue la institución que, ahora vamos a ver de qué forma, generó la, generó el espacio para que todas estas sociedades se puedan juntar. ¿Mm? Bueno, la Academia Nacional de Medicina, que no necesita que yo la presente, es en su rol de entidad convocante, estableció como requisito, como ven ustedes ahí, para realizar este CIRREMET, si quieren decirle de alguna forma, podríamos haber elegido un nombre más publicitario, pero ese es el que quedó, que tratar de convocar a todas las sociedades científicas en relación a la temática del consenso. Entonces, como después vamos a ver, esto fue bastante amplio, se buscaron sociedades médicas, no médicas, mixtas, sociedades, instituciones públicas y privadas también. Se convocó al Estado, al Ministerio de Salud y demás. Entonces quiere decir que fue un consenso bastante, eh, un consenso con bastantes, digamos, bases de sustentación. Quiero decir que ahora después van a ver todas las sociedades que participaron. No es que se le ocurrió a Juan, a Pedro y salieron y escribieron algo. ¿M? Bueno, esa es la página de la Academia Nacional de Medicina. Si ustedes buscan ahí consensos convocados, van a encontrar varios consensos y uno de ellos es el consenso de restricción espinal. Acá tienen una imagen de todas las sociedades e instituciones que participaron, como les decía, Ministerio de Salud, INESA, universidades, distintas fundaciones, sociedades como Sociedad Argentina de Emergencia, Fundación Trauma, Sociedad Argentina de Medicina y Cirugía del Trauma. Bueno, después vamos a nombrar, vamos a ver todas, ¿eh? Y particularmente a mí me tocó participar desde SAMPRE. En ese momento yo era el presidente de SAMPRE, que es la Sociedad Argentina de Medicina Prehospitalaria, y me invitaron a participar representando a SAMPRE. ¿M? Desde ya también están todos invitados a ir a la página de SAMPRE, no ahora, así no se van. Más adelante vayan a la página de sampre.org.ar. SAMPRE, la Sociedad Argentina de Medicina Prehospitalaria, una sociedad que convoca a todo el personal que trabaja en el prehospitalario, desde policía, bombero, guardavida, telefonista, despachadores, médico, enfermero y demás. Obviamente, sí, ya había dicho médicos, así que los invitamos a ser parte de SAMPRE también. ¿Mm? Bueno, también, como dice ahí, se invitó a grandes referentes. Obviamente que se hizo una mesa chica, por así decirlo, de trabajo, que después se elevó a todas las sociedades el documento final, un documento provisorio que fue cotejado por las sociedades y después todas dieron el ok para que esto se pueda publicar. ¿Mm? Y esto fue, la verdad, que de una forma bastante participativa, democrática. Cada uno pudo opinar, mandar su bibliografía de referencia, analizar la bibliografía, y la verdad que estuvo excelentemente coordinado por los dos coordinadores, que ahora ahí lo pueden ver abajo a su derecha el doctor Jorge Neira y arriba a su izquierda el doctor Silvio Aguilera, dos referentes de la medicina en general y Silvio Aguilera, también referente nacional de medicina prehospitalaria, y ahí estábamos entre otras personas que formábamos parte del grupo. Bien, acá tienen, fíjense todas las asociaciones y diferentes entidades que participaron, como decíamos, universidades, sociedades científicas, Sociedad Argentina de Emergencia, de Emergentología Argentina, Sociedad de Columna, Sociedad de Traumatología de Argentina, en fin. ¿Para qué se hizo esto? Para que, primero, se invitó, obviamente, para que nadie quede afuera y para que el aporte de cada una de estas instituciones haga más enriquecedor esto. Y cuando uno dice después, che, mirá, a mí me parece que esto es así, bueno, a vos te parece lo que te parece, pero si acá están todas estas sociedades rubricando un consenso científico, es de necio decir, no, a mí me parece que esto no tiene sentido. Porque la verdad que no, no, no es,
no es muy lógico pensar de esa forma. Por supuesto que este consenso puede ser mejorable, de hecho es la idea que se actualice, pero se trató de que sea al momento de que se realiza el consenso en el año 2021, que con la revisión de la última bibliografía que estaba disponible para hacer. ¿Mm? Bien, como les decía, había un grupo revisor, los coordinadores fueron el doctor Jorge Neira, Silvio Aguilera, y ahí tienen todos los integrantes de este grupo revisor, que son los que nos juntábamos vía online eh, durante todo el tiempo que duró. ¿Mm? Ahí en esa foto lo que pueden ver es una presentación que se hizo en Ezeiza el año pasado, el anteaño pasado, perdón, en que se presentó también el consenso argentino en una jornada de técnicos que, bueno, tengo entendido que se va a hacer este año también. Y lo que dice también el consenso, fíjense que la idea, el objetivo sería establecer recomendaciones adecuadas para implementar estas cuestiones en el ámbito prehospitalario. Consenso es un documento científico que tiene todas las virtudes y limitaciones de esto. Limitaciones digo porque se hizo en el 2021 y si en el 2022 salió un documento, algún trabajo científico, obviamente no puede formar parte de eso, pero también tiene las virtudes de ser un elemento que el día de mañana puede ser referenciado por alguna situación, de por qué se hizo tal cosa en el paciente o por qué no se hizo. Parte del objetivo es ese, generar un documento. ¿Para qué? Para que todos los sistemas de emergencia público y privado, para los especialistas en medicina de emergencia, para el equipo de salud en general, para el hospital que nos recibe el paciente, a los que trabajamos en el prehospitalario y que de golpe ve que vienen, empiezan a venir sin collar y sin tabla, y también para los responsables de diseñar e implementar, como dice ahí, diferentes políticas de salud, de los que pueden Estos decidir a fueron lo los dos que me mejor enchufaron aquí en esta web. o Y sí, gente que decida sobre qué tiene que llevar una ambulancia, como después vamos a ver. Y bueno, como corolario, dice la Academia Nacional, invita, y yo hago extensiva la invitación, a toda la comunidad científica para que podamos enriquecer este consenso, generar los no era aportes necesarios. la parca con piel. Recuerden, por favor, silenciar los micrófonos, si supiera cómo se hace. Bueno. Eh, y obviamente promover su difusión. ¿Está? Lo que sí les pido, que todos aquellos que quieran difundir el consenso, traten de difundir estrictamente lo que dice el consenso y siempre citando las fuentes. ¿Mm? Así que bueno, estamos todos invitados a poder revisar, colaborar, generar aportes y difundir este consenso. ¿Y por qué decíamos que lo tenía que saber mucha gente? Y que, bueno, porque, por ejemplo, los que, no sé, la gente que vende tablas espinales tendrá que empezar a comprar para vender camilla tipo scope, cuchara, porque si hay un documento científico que te recomienda un elemento sobre otro, bueno, será hora de que empecemos a trabajar para generar las cosas, los elementos que se necesitarían que estén en la ambulancia. Así que bueno, la importancia de que esto se difunda. Así que bueno, sin más este, em, presentación y demás, vamos a arrancar. Ahí fíjense que ustedes tienen una imagen de un paciente en el prehospitalario en Argentina, donde el único tratamiento que se le hizo es la colocación de una tabla y un collar. Bien, bueno, todo lo que vamos a decir de ahora en adelante, salvo una diapositiva, bueno, tres diapositivas que yo les voy a nombrar, está todo tomado, copiado y pegado del consenso. O sea, vamos a hablar sobre lo que dice el consenso con un resumen que yo hago que de ninguna forma intenta decir que solamente esto es lo más importante y lo demás no. No, simplemente es una cuestión didáctica, hacer algo un poquito más acotado para que después ustedes puedan leer todo el consenso, cosa que les recomendamos. ¿Mm? No son tantas páginas, pero ahora que vienen varios feriados, es buena idea leerte el consenso.
y después mandarnos a nuestras redes sociales los comentarios, dudas, consultas, ya sea a la de Paramédico Argentino o a las personales mías. Fíjense que dice el consenso, la atención prehospitalaria de las emergencias médicas a través de los SEM, y por ahí habrá gente, después me dicen al final, gente de 20, de 30, de 40, de 50, de 60, no sé, pero la verdad que la Academia Nacional de Medicina escribe un documento donde hable de la atención prehospitalaria a través de los sistemas de emergencias médicas. Bueno, para los que tenemos algunos años, no mucho, pero algunos, la verdad que es muy reconfortante entender que dentro del sistema de salud hay dos lugares donde se puede acceder al sistema de salud. Uno es, y que estoy totalmente de acuerdo, de la atención primaria de salud, donde se hace foco en la prevención, donde Argentina y muchas provincias y ciudades del país son ejemplo a nivel, algunas a nivel nacional, otras a nivel provincial o internacional, pero hay otro momento donde vos capaz que sí, te vacunaste, hiciste esto, hiciste lo otro, pero te atropelló un auto, te caíste, recibiste una herida de arma de fuego de arma blanca, tuviste un trauma. Y si tuviste un traumatismo, un accidente, te va a buscar una ambulancia y te lleva la ambulancia a un nosocomio, ¿no? O sea, un hospital de diferente nivel de complejidad. Entonces, no podemos negar la atención prehospitalaria. Después, si queremos decirle prehospitalaria, me hace referencia a que es un momento y hay otro, por supuesto que el concepto de atención es integral, que el paciente se atiende desde que, podemos prevenir a lo mejor el trauma hasta que podamos atenderlo y llevarlo y que se recupere el paciente, pero a modo de, digamos, de visibilidad, hay que entender que la medicina extrahospitalaria o prehospitalaria o atención primaria, como le quieran decir, también es importante. ¿Y por qué? Porque no es lo mismo trabajar fuera que dentro del hospital. Entonces, es importante, particularmente pongo esta diapositiva para que vean cómo a través de trabajo de años se puede empezar a reconocer algunas cosas. Fíjense que dice, constituye el primer eslabón y el acceso del paciente de todo un sistema de atención médica integral, obviamente, de un área determinada. Cuando hablamos de atención extrahospitalaria o prehospitalaria, no solamente ambulancias, puede haber lanchas, puede haber helicópteros, puede haber, pero recordar que para la correcta atención del paciente requiere que todo sea un sistema que funcione bien y que esté correctamente aceitado. Y en nuestro país, si bien hay avances, tenemos muchas cosas todavía para mejorar. Bueno, las lesiones de columna vertebral, como ustedes ven ahí, según diferentes estadísticas, están presentes del 2 al 4%. Recuerden silenciar los micrófonos. Están presentes del 2 al 4% de todos los pacientes que tienen traumatismos. ¿M? Y de ese 2 a 4% que tienen lesión de columna vertebral, más de la mitad se localizan en la región cervical, o sea que los traumatismos espinales, los más comunes son a nivel cervical. ¿Por qué? Porque la columna cervical es la parte que tiene mayor movilidad de toda la columna. ¿Mm? Así que esa sería la parte que se puede lesionar más. Y que, como ya sabemos, por la disposición, la anatomía y la fisiología del sistema nervioso central, a mayor, si tenemos una lesión a nivel más superior, más esa lesión es más grave, es más posible que me deje secuelas y que tenga más complicación. ¿Mm? Así que eso es importante recordar. Y fíjense acá, y está bien que podamos ir haciendo algunas aclaraciones, de ese 2 a 4%, el 20% que tienen lesión de columna tienen una lesión de médula asociada. Recuerden que cuando hablamos de columna hablamos de hueso, ligamento, músculo, y cada vértebra se articula por encima y por debajo con otra, y por el medio de los, podemos decir, cuerpos vertebrales, se termina generando el agujero vertebral donde viaja la médula espinal. Y esto es importante para saber que no todos los pacientes que tienen lesión de columna tienen lesión de médula. ¿Mm? Eh, entonces, eso en un momento
llevó a pensar que, como vos tenía que pensar que lo peor siempre, si sospechaba una lesión de columna, tratala con inmovilizarla y listo, y poner el collar y la tabla. Y bueno, ahí fue que empezó un poco esta cuestión de a todos los pacientes ponerle tabla y collar, porque total no hace nada. Bueno, en síntesis de esta diapositiva, y para generar cuestiones importantes, la lesión espinal es rara, afortunadamente, porque si no, todos los que nos caímos alguna vez o tuvimos un accidente estaríamos paralíticos. La función de la columna es proteger la médula, generar movilidad, sustentación, etcétera, y lo hace en forma, la verdad, muy buena, muy efectiva. ¿Mm? Son pocos los pacientes son pocos los pacientes traumatizados que tienen lesiones de columna, y de esos que tienen lesión de columna, pocos tienen lesión de médula. Es un dato muy, muy importante a tener en cuenta. La inmovilización de columna se realiza, como dice ahí, principalmente bajo una hipótesis de que sería un procedimiento que previene o minimiza el daño secundario. O sea, si vos tenés un golpe en la columna, te ponemos el collar y la tabla y eso va a hacer que vos no te lesiones esa columna que a lo mejor te golpeaste. Bueno, eso fue la hipótesis que hace años se originó, digamos, por así decirlo, eh, y sobre la cual se llevó adelante este tipo de intervenciones. ¿Eh? Pero recordar, esto es una hipótesis, no hay un trabajo científico que diga que poner un collar y una tabla mejora la sobrevida del paciente de uno que no le pusimos collar y tabla. ¿Mm? La inmovilización de la columna en general y particularmente la cervical ha sido un procedimiento estándar, Perdón, como veíamos en alguna foto, a un paciente que gracias. se colocaba este, una tabla, que se atendía a un paciente en el prehospitalario, era colocarle tabla y collar y llevarlo rápido. Llevarlo rápido está bien, pero colocarle tabla y collar, no sé. Para esto, para esta inmovilización espinal, se utilizaron collares cervicales, tablas rígidas, sujetadores laterales, y cada vez se inventaban más cosas, ¿no? Se inventó esto, lo otro, y qué sé yo cuánto, porque había que inmovilizar. Y fue tal el- a mí me gusta decir locura, pero no sé si es la palabra correcta, que mientras más cosas le ponía, mejor. ¿Mm? Y también, esto, nosotros tenemos una charla donde mostramos que hemos dado, podemos repetirlo, un poco la historia de la restricción del movimiento, no quiero aburrirlos ahora con eso, pero de la Hola, década del, de la década del 70, donde sale el primer muy bien. trabajo, que es, Traje el mate. recuerden silenciar los micrófonos, por favor, eh, de que es ¿Qué pasa? El mate. Qué el fea. primer trabajo que sale, que No se se ponen llama los pelos porque Muerte. parece que hay un par que están haciéndose los giles con eso que lo traigo Por yo. favor, Sí, silencien los micrófonos, no nos queremos enterar de nada que no. no, ¿qué hace? No, Silencien los micrófonos, por favor. A sí, ver si puedo no toques silenciarlo. Acá está. Bien. Del primer trabajo, va, en el primer trabajo así que habló sobre la inmovilización en los pacientes en el prehospitalario, que fue de Farrington en la década del 70, que nosotros le decíamos, lo explicamos en otra charla que hacemos algunas veces sobre la historia de la restricción espinal. De ahí en adelante parece que todo el mundo se especializó en sacar collares, tabla, chaleco y demás, y mientras más restringido teníamos un paciente, mejor. Y lo peor de todo es que nos llevó a pensar que atender a un paciente, estabilizar a un paciente en el prehospitalario, eh, era un tratamiento y que le hacía bien al paciente. Y esto no es que si yo lo hice y no lo hacía soy culpable, no, si te entrenaron así, vos haces lo que es mejor de acuerdo a lo que tiene el paciente. Entonces, pero sí es importante saber que todo esto que estamos hablando no tenía una evidencia que me diga que esto puede servir. Acá ustedes pueden ver que esto no está, esto salió en el 2022, fíjense, esta referencia no la tomamos para el consenso, pero no se tomó en cuenta, pero fíjense que hay
es una revisión que se hizo sobre el uso del collar cervical en el paciente, obviamente con mecanismo de lesión compatible con, con trauma cervical o espinal. En esta revisión se dijo que juntaron 9 estudios. En 6 decían que no se deberían usar collares cervicales. Y en 3 estudios dice que su uso es incierto. Y informa que hay una discrepancia, puse las palabras para no olvidarme porque es muy linda palabra, una discrepancia entre la guía actual y la evidencia. Significa que lo que las guías me dicen no tiene evidencia. Y fíjense la conclusión. Es importante destacar que ninguno de los estudios informó beneficio de los collares espinales. O sea, ponerle un collar al paciente no tendría beneficio. ¿Mm? No tendría beneficio. Bien, bueno, simplemente para reflexionar, siempre sobre las cosas que hacemos en el paciente y qué bien le hacen al paciente. Volvemos ahora a lo que hablábamos del consenso. Este procedimiento, tabla, collar, etcétera, se ha efectuado a pesar que dice que la evidencia actual que se muestra, dos cosas. Los estudios nos dicen, como decíamos antes, que la lesión espinal es rara, o sea, hay una incidencia muy baja de lesiones. O sea, pocos pacientes van a tener lesión espinal, pero a todos le ponemos tabla y collar. ¿Mm? Eh, y también hay estudios que mostraron que el poner tabla y collar le ocasiona problemas al paciente, genera inconvenientes, genera daño, hace mal ponerle el collar y la tabla. Entonces, como todo lo que hacemos en medicina, tenemos que saber que si hacemos un tratamiento es mejor para el paciente que si no lo hacemos. ¿Mm? Antiguamente se creía que poner collar y tabla no era nada y que el paciente, como es paciente, tiene que aguantar y que se quede ahí 4 o 5 horas con el collar y la tabla y que espere. Por eso es paciente. Bueno, cosa que sabemos que no sería así. Por otro lado, también la mayoría de las lesiones de columna son biomecánicamente estables en la fase aguda. ¿Qué significa estables? Que no, si no se lesionó la médula, o sea, si no hubo un daño de columna que lesionó la médula en el momento de la lesión, no se va a producir después por el movimiento que podemos hacer en el prehospitalario. Quiere decir que la mayoría de las lesiones son estables, que no se van a agravar después. Y las lesiones inestables, esas complicadas, esas que pueden dañar la médula, no tienen, digamos, o sea, esto es por ahí un poquito más largo de explicar, pero en otro momento podemos hacerlo, pero vos te podés golpear la columna y podés tener dos tipos de lesiones. Estable significa que no te va a pasar nada. Te va a doler un poquito, te ponen un collar cervical un tiempo para que eso digamos, se recupere y demás. Las inestables son donde hay una destrucción de una zona de la columna que muchas veces involucra también ya la médula y los daños irreparables, porque sabemos que el tejido nervioso no se regenera, se producen en el evento. Y la verdad que el equipo de salud después te ponga o no te ponga algo, no tendría por ahí muchas cuestiones que no tendría mucho sentido. O sea, que el movimiento que te hacen en el tratamiento es de mucho menor energía que en el momento del impacto. Eso que ven ahí es un paciente que se tiró de aproximadamente 4 o 5 pisos. Entonces, cuando golpeó contra el pavimento, si no se rompió la columna ahí, es raro que se la rompa después. ¿Mm? Bien. A raíz de esto, de esto también, insisto, está todo en el consenso, se han publicado diferentes trabajos científicos en diferentes partes del mundo, ya desde el año 1998 que se publicaron los más antiguos sobre esto de no utilizar tela y collar en todo el mundo. Entonces se empezó a- a ver que las lesiones, esperen que voy a mutear acá, que este tipo, o sea, que no todos los pacientes necesitaban tabla y collar, entonces se empezó a trabajar en esto de una restricción espinal, de una inmovilización selectiva, etcétera, etcétera. ¿Mm? También el término inmovilización espinal es engañoso. ¿Por qué? Porque es imposible inmovilizar la columna. Hay varios trabajos que muestran que por más que vos ponga todo en el paciente, la columna sigue estando en un momento, sigue estando inestable. Entonces, la verdad que mucho por ahí no haría. ¿Mm? Eh,
Así que ese término de inmunización espinal es antiguo y se empezó a cambiar por restricción espinal, que es algo mucho más lograble en el paciente, restringir ese movimiento, evitar que se mueva más allá de los límites normales y que genere algún movimiento que podría, fíjense cómo estoy usando los términos, generar algún daño. ¿Mm? Bien, en el Lucho, año ¿me escuchás? 2018, sí, ah, perdón. En el año 2018 sale un consenso a nivel, en Norteamérica sale un consenso este, que establece algunas cuestiones, ¿eh? Y a partir del 2018 empezaron a salir varios consensos donde básicamente se empezó a trabajar en algún protocolo de restricción del movimiento centrado en el paciente, es decir, valorar a ese paciente, evaluarlo, ver sus signos y síntomas y evitar colocar tabla y collar a todos los pacientes, sino simplemente a los pacientes que lo necesitan. Bueno, y lo que vamos a ver ahora es el resumen del consenso argentino con sus indicaciones de cuándo sí y cuándo no colocar, hacer la restricción espinal. El protocolo Nexus, Juan, salió en 1998. Ese protocolo Nexus hoy en día está un poco obsoleto porque recordar esto lo damos en otras charlas, por ahí un poquito más en profundidad, pero el Nexus fue un estudio que se hizo en 1998, se publicó en 1998, se hizo años antes de eso, donde establecía que si era posible a través de un examen clínico poder valorar si el paciente tenía o no una lesión espinal y no hacer rayo o aplicar algún método de imagen, ¿no? Entonces el Nexus fue un estudio revolucionario, por cierto, eh, que se aplicó en las salas de emergencia, donde por una entrevista clínica se demostró que se podía establecer qué pacientes podían tener lesiones espinales y cuáles no. ¿Mm? Eso fue un trabajo intrahospitalario de casi 40.000 pacientes que ingresaron, pudieron mediante la entrevista clínica identificar al 98 punto y algo por ciento de los pacientes que tenían lesión espinal, ¿eh? Entonces, fue un trabajo importante. Pero es obsoleto porque hoy en día, por ejemplo, podamos hablar de la lesión distractora, que hoy en día no se, en el consenso argentino, por ejemplo, y en otros consensos ya no se tiene en cuenta, pero obviamente fue un trabajo, digamos, muy importante. Bueno, ¿qué dice el consenso argentino? Primero, la seguridad en la escena, recordemos todo lo que trabajamos en el prehospitalario, tenemos que trabajar en escena segura. La escena segura también es un mito, no existe. La escena segura, si querés trabajar en una escena segura, no sé, tenés que irte no sé, a qué otro lugar, pero no es para que trabaje en el prehospitalario. En el prehospitalario lo que hacemos es administrar riesgo, tampoco es que somos superhéroes, que tenemos un poder especial y que podemos, no, eso es todo mentira. Estamos expuestos a muchos riesgos y es deber del personal prehospitalario conocer cómo valorar una escena, conocer cómo asegurar una escena con los materiales que tenemos, con la forma que tenemos de trabajar. Y esto que decíamos antes, de reconocer las diferentes etapas de atención de un paciente, nos tiene que hacer entender que si yo voy al prehospitalario, no puedo ir vestido, por ejemplo, como voy al intra, no puedo ir con un ambo y con crop porque me queda cómodo, y tengo que ir vestido de otra forma, con elementos de seguridad, con conocimiento para cuestiones que me van a pasar en el prehospitalario y no dentro del hospital. Entonces, no vamos a hacer mucho de esto también. Podemos hablar en otra charla sobre cómo trabajar en la seguridad en la escena y cómo cambiar el mito este de que es lo mismo trabajar en un lugar que otro, ¿no? Eh, pero por ahora vamos a decir esto, que la escena sea segura, que sea una escena donde administramos los riesgos, significa que de acuerdo al conocimiento, a las cosas que yo tengo, puedo trabajar en esa escena. Obviamente vamos a ir a valorar al paciente, de acuerdo al protocolo que ustedes quieran, X, A, B, C, D, E, March, en fin, pero establece el protocolo, digamos, el protocolo me indicaría que tengo que establecer si el paciente está crítico o no crítico. Si el paciente está crítico, se está muriendo porque tiene un sangrado importante, porque tiene un problema en la vía aérea, atender lo que está matando al paciente. ¿Eh? Si tiene un paciente se cayó y tiene obstrucción de vía aérea, desobstruir la vía aérea, ventilarlo, porque eso lo va a matar
según 2 minutos. Si tiene un sangrado importante, cohibir el sangrado, porque si no se complica. Y si van a cohibir un sangrado en una extremidad, usen el torniquete, que por supuesto no está contraindicado. En esa etapa del paciente crítico, dice, se tratará de evitar movimiento de columna cervical excesivo, tratando de mantenerla lo más alineado posible. ¿Mm? Se puede realizar alineación manual, o sea, con las manos, y se puede no utilizarse el collar cervical. Muchas veces llegamos, bajamos el collar, le ponemos el collar y le preguntamos, ¿qué le pasó, señor? Cuénteme. Y la verdad que no sé, estaba bien hasta ahora, pero ahora me aprieta esto acá, me aumenta la presión intracraneal, tengo dificultad para ventilar, si me voy a complicar por la vía aérea me va a hacer más difícil que vos me manejes la vía aérea y todos los problemas que puede traer el collar cervical. Así que si el paciente está inconsciente no se va a mover, entonces ¿para qué le pongo el collar? Y si está consciente, seguramente tiene un estado mental y a lo mejor está con poca movilidad. Y si el paciente está excitado, esos pacientes agitados, violentos, que se mueven con fuerza que no parece humana, la verdad que vos llegues y le pongo un collar y se va a quedar quietito porque le ponen el collar, no existe. Así que la verdad tenemos que ser críticos con eso y saber cuándo y cómo colocarlo. Entonces, el paciente está crítico, atendelo, tener la prioridad en las cuestiones que te van a matar el paciente, trata de que no se mueva la columna y no llegue y le ponga el collar de entrada. Una vez que ya pasaste la etapa crítica, o ya sea porque atendiste las cuestiones o porque el paciente no es un paciente crítico, en ese momento, en la letra D del protocolo XABCD, vos podrías ahí decir, bueno, voy a hacer la valoración del paciente para ver si tiene indicación o no de aplicación de restricción del consenso, de restricción espinal según el consenso argentino de restricción. Entonces ahí lo que se propone es establecer dos grandes divisiones. Primero, si el paciente tiene un mecanismo de lesión penetrante, o sea, si puramente el paciente tiene una herida de arma de fuego o arma blanca, o sea, cualquier traumatismo penetrante puro, o sea, cualquier mecanismo de lesión penetrante es suficiente para saber que no vamos a aplicar la restricción espinal. ¿Qué quiere decir esto? Herida de arma de fuego, herida de arma blanca, aunque tenga un cuchillo en el cuello, no está indicada la restricción del movimiento. Hay trabajos que afirman esto y corroboran este dato que estamos hablando. Es más, hay trabajos que muestran que si vos le restringís el movimiento a un paciente con un trauma penetrante, o sea, ponés collar y tabla, tiene más chance, tiene más posibilidad, perdón, de que tenga complicaciones y que se muera, que si no le colocás el collar y la tabla. Por supuesto que la tabla puede ser usada para llevar a un paciente de un lado a otro y no hay problema. El tema es el tiempo que dejamos al paciente de arriba. Después vamos a volver sobre eso. Ahora, vamos de vuelta entonces a la parte de trauma contuso. ¿Qué es traumatismo contuso? Bueno, todos los pacientes que tengan un mecanismo de lesión contuso, todos esos pacientes van a tener que ser evaluados, para ver si hay que aplicar la restricción del movimiento, que se va a aplicar cuando el paciente presenta uno de los siguientes puntos o elementos, como dice ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a evaluar, como ven ahí, ahora vamos a explicar cada uno, del punto A hasta el punto G, todas las situaciones en las cuales, si esta es una positiva, me indicaría que el paciente que tenga un mecanismo de lesión preocupante debe recibir la restricción del movimiento. Lo primero que vamos a hacer, por eso se indica hacerlo en la letra D, es hacer la escala de coma de Glasgow. El que no conoce el Glasgow, bueno, lo vamos a tener que estudiar porque no puedo no saber hacer el Glasgow. Si trabajo en el prehospitalario, tengo que hacer el Glasgow. Si soy médico, trabajo en el intrahospitalario, en la guardia y no sé mirar una garganta, y me van a decir, che, bueno, esto es lo mismo. Trabajás con pacientes graves, tenés que saber hacer el Glasgow. Si el paciente tiene una escala de coma de Glasgow de 14 o menor, sería suficiente para que apliquemos la restricción del movimiento. Recuerden que todo esto es cuando el paciente tiene mecanismo de lesión preocupante. Si el mecanismo de lesión no es preocupante, o sea, si tiene una fractura de tobillo y, bueno, no tiene ni indicación que aplique el protocolo, pues solamente se golpeó el tobillo. Ahora, si se cayó de 2 pisos y tiene una fractura de tobillo, bueno, como me preocupa el mecanismo de lesión, le hago el protocolo para saber si lo restringo el movimiento o no. Bueno, segundo, punto B, incapacidad de comunicarse. Años atrás esto era muy claro, ¿no? Si el paciente habla otro idioma, ¿vos cómo sabes si te está diciendo que le duele? Hoy en día, con un celular, podemos tener la posibilidad de evitar, o sea,
que esa incapacidad de comunicarse se transforme en capacidad de comunicarse. Entonces, hoy en día capaz que hay menos pacientes que le vamos a aplicar restricción por este punto, pero hay pacientes que si no puedo comunicarme, o sea, si no lo puedo valorar y tiene un mecanismo de lesión preocupante, voy a tener que aplicar la restricción. Letra C, si sospecho una intoxicación. Acá en el consenso es muy importante que se define, acá esto es un resumen, después ustedes lo leen, como seguramente lo van a hacer, donde explica qué es sospecha de intoxicación. Hay otros consensos, otros países que dicen sospecha de intoxicación, restricción, pero no te aclara qué es. ¿Cómo sospecho que hay una intoxicación? Bueno, si tiene dolor a alcohol, dificultad para hablar, ataxia, dismetría, cualquier hallazgo cerebeloso, todo lo que dice ahí. Que sea compatible con la intoxicación. Porque si el paciente, vos llegás y le decís, está bien, tiene un Glasgow de 15, tomó alcohol y sí, una copa. Y bueno, que si tomó alcohol, entonces está intoxicado, entonces le pongo el collar. No, tomó una copa de alcohol, lo estoy valorando y veo que no tiene. Ahora, es lo mismo que tener un paciente que está con olor a alcohol, disártrico, no puede caminar. Bueno, ese paciente, si tiene un mecanismo de lesión preocupante, candidato a hacer la restricción al movimiento. Después vamos a preguntarle al paciente si tiene dolor espontáneo en la línea media posterior del cuello. Le decimos, obviamente traten de decirle, ¿te duele algo? Y después pregúntenle, ¿te duele el cuello, la cabeza? Porque si vos le preguntás a alguien, ¿te duele el cuello? Y lo mirá un poco como diciendo, contestame que sí, porque si no, bueno, probablemente le diga que sí. También, importante, fíjense la aclaración, que se aconseja, esto no es una indicación 100%, digamos, se aconseja, obviamente cada uno de ustedes tendrá que valorar al paciente, se aconseja la escala del dolor del 1 al 10, siendo 10 el peor dolor que tuviste en tu vida, ¿cuánto te duele el cuello? No, apenita te dice. No es lo mismo que te diga, no, no es nada, a que te diga, me duele el cuello, me duele mucho. Bueno, ¿cuándo consideramos que un dolor de cuello es importante para hacer una restricción? Cuando en esa escala del 1 al 10, el paciente me dice que le duele 4 o más. Muchas veces llegamos y vemos paciente con latigazo cervical en collar, tabla, helicóptero, y vos decís, la verdad que el latigazo cervical, bueno, no vamos a entrar en eso, pero si el dolor es mínimo y, bueno, por ahí no estaría aconsejado. De última, vos le podés poner un collar, no hay problema, si está cerca del hospital y eso, pero tengamos cuidado cuando dice dolor espontáneo. ¿m? Esto es, recuerden, que el paciente me diga que le duele el cuello, o yo le pregunto si le duele algo y él me dice que le duele el cuello. Sobre todo la línea media posterior del cuello. Vamos a pensar que eso es negativo, seguimos valorando. Ahora vamos a palpar, hacemos una espinopalpación del occipital hasta la séptima vértebra cervical, que es la que se pueden tocar ahí en el cuello. Si yo me toco el occipital, espero que haya alguno tocándose el occipital y empiezo a bajar por las cervicales y voy a llegar hasta esa vértebra prominente, que es la que más se nota cuando tocan ahí en la base del cuello, es a la séptima. Eh, Voy a ir palpando la línea media, con cuidado. Si hay dolor a la palpación, no me importa acá si es 4 de 10, 5 de 10. Si hay dolor a la palpación, tiene indicación de restricción del movimiento. ¿eh? Este, Así que hacemos la espinopalpación. Vamos a suponer que eso es negativo, vamos a seguir buscando si hay signos y síntomas neurológicos focales, parestesias, paresias, plejía, lo que encuentren. No, no siento las piernas, te dice el paciente. Y bueno, sí, lesión medular tiene, ¿no? Está indicada la aplicación de la restricción o cualquiera de las cosas que ven ahí. Vamos a suponer que todo eso es negativo, o sea, el paciente Glasgow normal, te podés comunicar, no hay sospecha de intoxicación, no tiene dolor espontáneo, le hacer la espinopalpación es negativa, no tiene signos y síntomas neurológicos focales, le vamos a decir que en forma no asistida, o sea, no le voy a agarrar yo la cabeza ni a mover nada, vamos a decirle que mueva la cabeza, eh, el paciente puede estar sentado, acostado, no importa, pero que mueva la cabeza 45 grados para un lado y 45 grados para otro, y que pare si eso le genera dolor. Entonces, si el paciente moviliza de la línea media 45 grados para un lado y 45 grados para el otro, y eso no le genera dolor, ahí el protocolo te dice que no tiene indicación de restricción del movimiento. Si todo esto es negativo, no tiene indicación de restricción del movimiento. Si algo de eso es positivo, tiene indicación de restricción del movimiento.
¿Está? ¿En qué orden podemos hacer esto? En el orden que ustedes quieran, porque en el que encuentren uno, ya está. ¿Mm? Lo que sí, en lo que no se discute es que la última valoración que hacemos es el dolor lateral. O sea, para hacer el dolor, para buscar si tiene dolor cuando gira la cabeza de un lado u otro, tenemos que hacerlo al final de todos los puntos anteriores. Queda claro, ¿no? El último es mover la cabeza. No podemos llegar y decirle, a ver, mueva la cabeza. No, tenemos que hacer todos los puntos y por último, si todo es normal, le decimos que mueva la cabeza. La última es dolor producido en forma lateral, dolor producido cuando se mueve la cabeza en forma lateral sin que yo le mueva el cuello al paciente, simplemente él lo tiene que mover. Si el paciente, recuerden, cuando mueve para un lado le provoca dolor, tiene indicación de restricción. Bien, bueno, si todo esto es negativo, no tiene indicación de restricción. Y fíjense que hay algo que no está en el protocolo, que es la lesión distractora. Ahora voy a mostrarles dos trabajos. Este sí se tuvo en cuenta uno de los que se tuvo en cuenta en el consenso argentino, ¿eh? La lesión distractora es un punto que estableció el Nexus en el año 98 para decir que, bueno, puede ser que el paciente tenga todo normal, pero si tiene una lesión que te distrae, como ustedes que se están distrayendo con esta fractura de fémur que ven ahí, perdón, de tibia, bueno, sí, o de antebrazo, no, bueno, después si alguno descubre me lo dice, por chat. Si yo veo un paciente con una fractura expuesta, el nexo establecía que si hay una lesión distractora, que significa que esa lesión podría generar tanto dolor que distrae al paciente de la valoración que vos le puedas hacer cuando le preguntás, ¿te duele el cuello? Establecía que tibia, ¿no? Sí, tibia, dije bien. Gracias, Germán. Decía que si tiene una lesión distractora y todo el examen era normal, vos igual tenías que poner collar y tabla, porque ese paciente no era valorable. Bueno, fíjense que hay trabajos ya del 2012 donde dicen que la evaluación clínica para el examen de columna, este, en pacientes con lesiones distractoras es hora de disipar el mito, ¿eh? Acá se lo voy a mostrar rápido, una conclusión que me dice que el paciente despierto, alerta, con trauma cerrado y lesiones que distraen, si tiene todo el examen clínico normal, no porque tenga una lesión distractora, le vamos a aplicarle el collar y la tabla, ¿eh? Entonces, si está todo bien y lo único que tiene es una lesión distractora, o sea, esa que te produce mucho dolor, bueno, algunos protocolos decían poner igual tabla y collar, ya eso en el consenso argentino no está. Acá hay otro trabajo de Kahn del 2019, donde también evalúa la posibilidad de que en un paciente que tiene todo normal y lo único que tiene una lesión distractora, si eso sería indicación, fíjense las conclusiones. ¿Mm? Un examen clínico negativo es suficiente para limpiar la columna, significa valorar de que no tiene necesidad de restricción en un paciente con un trauma cerrado, que el paciente esté despierto, alerta y que lo único que tenga una lesión distractora, ¿eh? El concepto no probado de que una lesión distractora impide hacer un examen físico adecuado a ese paciente, dice, se basa únicamente en dogma y no hay respaldo por evidencia que sería una indicación. Hoy, por ejemplo, hay varios programas de entrenamiento que dicen que la lesión distractora debería formar parte. Esperemos que en el próximo PHTLS esto pueda llegar a cambiarse. Bien, si el paciente tiene al menos un punto que te dice uno de esos es positivo y tenés que hacer restricción del movimiento, bueno, colocamos un collar cervical adecuado, con el tamaño adecuado, al collar adecuado. Uno de los errores más graves es poner un collar que no va, no sirve, pero ponéselo porque la doctora o el doctor me lo recibe en el hospital y no me grite. Y se lo transportará a la camilla de la ambulancia. Podemos utilizar una tabla espinal, una camilla SCOP, de esta cuchara que ustedes ven acá, y una vez que llegamos a la camilla de la ambulancia, deberíamos sacarle la tabla, dejar al paciente en la camilla de la ambulancia, pero en la camilla de la ambulancia colocar
o una lona de transporte, como pueden ver abajo a su derecha, o una traversa o algo para después, si es necesario, que va a ser necesario, pasar al paciente de la camilla al hospital, al nosocomio que lo lleve. ¿Mm? Si el paciente presenta un trauma contuso, tiene un mecanismo de lesión preocupante, pero no tiene indicación, no se hace nada. No se coloca, si no tiene la valoración es negativa, no tiene indicación. Una cosa importante siempre que hagamos esto es, en tu historia clínica, reporte prehospitalario, poner que el paciente a tal hora, el paciente tal y tal, no tiene indicación de restricción al movimiento espinal según el consenso argentino de restricción espinal. O describir todos los puntos si querés. Ahora, eso no quita que vos después llevás al paciente una hora de traslado, como debe haber muchos que tienen una hora para llevar al paciente a un hospital, y el paciente después empieza con dolor en el cuello, bueno, en ese momento, ¿qué hacemos? Le ponemos el collar, porque ahí sí tiene indicación. Y eso no quita que antes hiciste un mal trabajo. ¿Mm? Y aclarar en la historia clínica. A tal hora el paciente comienza con esto, por lo tanto ahora se indica la restricción del movimiento. Si el paciente está consciente, fíjense ahí en el número 6, si el paciente está consciente, está en un vehículo, requiere de restricción espinal, porque le hiciste espinopalpación, te dio positivo, por ejemplo, bueno, le pones un collar cervical adecuado y vas a valorar si el paciente puede salir del auto por sus propios medios o no. Si puede salir por sus propios medios, esto significa que obedece órdenes, que tiene digamos, la parte inferior del cuerpo intacta para poder pararse, caminar, que no tiene algún estado patológico que impida que esto suceda y que no esté atrapado en el vehículo, el consenso argentino aconseja que vos puedas hacer autoestricación. ¿Qué significa? Traer la camilla de la ambulancia cerca del auto, le pusiste el collar al paciente que tenía indicación de restricción y le decís, bueno, ahora trate de que la cabeza se mueva en bloque con el torso y baje del vehículo y acuéstese en la camilla. Eso sería la autoestricación. ¿Mm? Eh, También lo puedo sacar con una tabla del auto, sí, sacalo si querés, y después llevarlo con la tabla y el collar hasta la camilla, atalo si el paciente está en la tabla, porque si está en tabla y no está atado, se te va a caer. Eh, una vez que está la tabla, con la tabla y el collar arriba de la camilla, podés rolar al paciente, sacar la tabla y dejarlo encima de la sábana o traversa que tiene que estar interpuesta entre la camilla y el paciente. También en el consenso argentino se aconseja el uso del chaleco, perdón, colchón de vacío y de la camilla SCOP por sobre la tabla espinal. Pero no quiere decir que no se usa más, simplemente que debería estar en la ambulancia porque, como dice su nombre, tabla eh, de hecho de tabla de extracción o de extricación, es un elemento que puede servir para transportar a un paciente de un lado a otro para hacer una extricación, pero que no debería estar colocado si vos ya está el paciente arriba de la ambulancia y lo tenés que llevar, sobre todo si los traslados son largos. Bien, y para terminar, compartirle este trabajo del 2015, que lo hemos visto en alguna otra presentación también, donde habla de un trabajo de Brandon, como ven ahí, que fíjense que lo que buscaban era si había deterioro neurológico secundario luego del momento del trauma contuso. Entonces, esta persona, este grupo, buscó si había algún paciente o algunos pacientes que se pudiera demostrar, que estén publicados en la bibliografía médica, que tuvieron un deterioro neurológico posterior al traumatismo. Y fíjense la conclusión, también pueden buscar y tienen la referencia, después lo leen entero, un trabajo muy lindo para leer, ahora que tenemos más feriados, después del consenso te lees esto, te pasás un fin de semana, unas vacaciones de restricción, en vez de irte a un all inclusive. No se encontraron informe de deterioro repentino, dice, provocado por el movimiento durante el prehospitalario. No lo voy a repetir porque ustedes lo pueden leer. Esto sigue siendo un fenómeno inédito o tal vez un mito médico. Esto que nos dicen, no, que si se mueve te va a quedar paralítico, bueno, evidentemente parecería que esto no sería así. Ahora ustedes me dirán, bueno, pero yo conozco un caso de que, bueno, por supuesto que si un paciente tiene una lesión en la columna, vos llegás, te dicen, mirá, me duele el cuello, pero estoy bien, no quiero nada. Te dice, no me ponga nada, me voy solo al hospital. Bueno, te firmó, se fue. Y después te enteré que quedó paralítico. No es porque vos lo dejaste al hospital.
O sea, porque bueno, si él te dijo que no, o sea, el proceso que se produce en la columna después en un traumatismo contuso puede hacer que esa inflamación, ese edema, genere a posterior alguna cuestión neurológica, pero eso va a ser por el curso normal de esa patología. Por eso se aconseja que si el paciente tiene dolor en el cuello, o le coloque el collar y lo lleve a que lo vea. ¿Mm? Pero no es porque vos no hiciste mal, sino el proceso normal que puede tener la enfermedad. Por supuesto que si vos te pones a mover el cuello, tipo quiropraxia trucha, como hay video, y bueno, sí, ahí podemos hacer alguna lesión grave. Bien, muchas gracias por su atención y, y un placer haber compartido esta charla